Buenos días, mi nombre es Jason Snyder Rendón Montoya. Hoy vamos a hablar sobre el informe del Plan de Desarrollo Nacional en el sector emprendimiento en el año 2018 y 2022. Primero que todo, vamos a mirar qué es un plan de desarrollo. El plan de desarrollo es la ruta que establecen los gobiernos por medio de programas e inversiones para el cuatrienio. Este garantiza la transparencia en el manejo del presupuesto. El gobierno de Iván Duque, mediante un pacto por la equidad, busca alcanzar la inclusión social y productiva a través del emprendimiento y la legalidad para construir un futuro mejor. Este pacto está basado en un pacto por la equidad. ¿En qué consiste? En coger los emprendedores y el sector privado para generar empleo y emprendimientos dinámicos, tanto rural como urbano. Este factor es decisivo para el crecimiento y desarrollo de Colombia, ya que gran parte del estancamiento es por el sector informal. ¿Por qué? Debido a los altos costos de impuestos del Estado. Al una empresa no está formalizada o un negocio no está formalizado, tiene muchas limitaciones, como menor de tasa de inversión, incentivos tecnológicos y accesos a créditos. Es por eso que el gobierno de Duque hace énfasis en el emprendimiento y formalización de las empresas para hacerlas más productivas. Está basado en 5 pilares. Estos pilares son el apoyo al emprendimiento, y escoger a las nuevas empresas o los nuevos proyectos y apoyarlos pues, para que sean legales. Mejoramiento y ampliación de fuentes de financiación, invitando a las fuentes financieras para ayudar pues, todos estos emprendimientos. El fomento a la adaptación tecnológica es ayudarles a las pymes y a todos los emprendimientos para que empiecen a incluir la tecnología, ya que es un paso muy importante para la creación de las nuevas empresas. Apoyo a las pymes, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el aprovechamiento de los mercados internacionales. Estos pilares, mediante este pacto, según el gobierno, lograrán la reactivación económica y asegura la productividad y la competitividad. Las estrategias para cumplir este pacto son el entorno para crecer, formalización, emprendimiento y dinamización empresarial. El emprendimiento contribuye al crecimiento de un país por la creación de empresas y desarrollo de nuevos mercados, la productividad y la innovación tecnológica. Hay varias metas que el gobierno quiere cumplir. Por el tiempo vamos a decir solamente los más relevantes. Una es la tasa de la formalidad laboral, que en ese momento está en el 36,8% y la meta es llegar al 41,2%. La productividad, micro, pequeñas y medianas empresas, acompañarlas a través de estrategias de desarrollo empresarial. De 700 que hay en ese momento, la meta es llegar a 17,000. Valor de los créditos garantizados a través del Fondo Nacional de Garantías. De 48 billones que hay en ese momento, la meta es llegar a 58 billones. Y la tasa neta de creación de empresa del 2,90% al 3,50%. Otra estrategia es la transformación empresarial, desarrollo productivo, innovación y adopción de la tecnología para la productividad. Para obtener un crecimiento y una alta productividad, los sectores deben adoptar medios tecnológicos de alta calidad, ya que las tecnologías usadas actualmente en nuestro país son relativamente bajas. Esta tabla nos muestra cómo en este momento. Por ejemplo, Internet de las cosas en las grandes empresas la utilizan el 14,8%, las pymes el 9,3% y las microempresas el 8,2%. La robótica, las grandes empresas 11,1%, las pymes 1,2% y las microempresas el 0,6%. La realidad virtual el 1,7%, las pymes el 0,9% y las microempresas el 0,1%. Esta tabla que nos deduce que entre más pequeña sea la empresa, más baja es la adopción tecnológica. ¿Qué metas tiene el gobierno para este cuatrienio? Laboratorios asistidos para el mejoramiento de sus capacidades empresariales. En este momento en el país no hay ninguna. La meta es llegar a 100. Personas capacitadas en programas de tecnologías y la información y generación de nuevos negocios. De 137,000 que hay en el momento, la idea es llegar a 181,000.
Y proyectos de innovación, desarrollos tecnológicos con financiados de 20 llegar a 80. Otra estrategia es un mundo de posibilidades, aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversión productiva. El comercio internacional afecta positivamente la productividad, ya que aporta nuevos productos y nuevas tecnologías, y asimismo la expansión de nuevos mercados. Según la gráfica, Colombia tiene bajos niveles de comercio exterior en relación con el PIB. Vemos ciudades como Chile, como México, con un alto índice de participación. Entre las metas están el promedio móvil de la exportación no minero energético, que en ese momento está en 23.169 millones, y la idea es llegar a 26.084 millones. Megaproyectos de inversión atraídos. En el momento en Colombia hay uno, la idea es llegar a 6. Y algo que impacta mucho en las importaciones son los tiempos de desaduanamiento en la exportación. En ese momento, por la parte marítima, son 12 horas, la idea es llegar a 9 horas, y por aire es 22 horas y la idea es llegar a 18 horas. Otra estrategia es el campo con progreso, una alianza para la dinamización, el desarrollo y la productividad de la Colombia rural. Los territorios rurales aportan el 16.7% del empleo nacional y es un sector olvidado pero muy importante para la economía colombiana. Hay varios retos por afrontar, como la incidencia de la pobreza, atrasos del desarrollo humano, la deficiente infraestructura de bienes y servicios, la inequidad en el empoderamiento social y económico de la mujer, insuficiente provisión de equipamiento y servicios sectoriales para la competitividad agropecuaria, y el desconocimiento del impacto de los incentivos otorgados a través de instrumentos financieros sobre la productividad. Entre las metas está zonas libres y de baja prevalencia de plagas y enfermedades de 21, que en el momento llegar a 34, nuevas admisibilidades sanitarias obtenidas de 106 a 154, exportaciones agropecuarias de 7.368 millones de dólares a 18.543 millones de dólares. Y exportación agrícolas no tradicionales de 2.468 millones de dólares a 3.000 millones de dólares. Otra estrategia que el gobierno le ha costado mucho es el turismo. Dice el turismo, el propósito que nos une. Este plan incluye 6 aspectos muy importantes que son: impulso al sector turismo, gestión integral de destinos y fortalecimiento de oferta turística, atracción de infraestructura para el turismo, innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo, fortalecimiento del capital humano, turismo transformador e incluyente con equidad. Entre las metas está la exportación de servicios en las cuentas de viajes y transportes de pasajeros en la balanza de pagos de 6.630 millones a 8.236 millones de dólares. Visitantes no residentes que pernotan de 3.898.000 a 5.100.000. La llegada de pasajeros en cruceros internacionales de 378.000 a 442.000. A continuación vamos a hablar sobre el monto presupuestal y las fuentes de financiación. El presupuesto nacional de desarrollo es de 1.096 billones de pesos. En las fuentes de recursos de financiación intervienen 3 sectores importantes que son: uno es el sector público, el otro es el sector privado y el otro recursos de cooperación. Esta gráfica nos muestra cómo están separados en este momento estos fondos de inversión. Dice que el público, el total aporta el 66.5%, los privados el 33.1% y los fondos de cooperación el 0.4%. ¿Cómo están distribuidos? El presupuesto general de la nación aportaría el 32.1%. Esto corresponde a los recursos del presupuesto, que ascienden a 352 billones. En esto se encuentran los asociados a la defensa nacional, el aseguramiento, el régimen subsidiado de salud y el gasto de justicia, además de la inversión en programas sociales e infraestructura vial. El sistema general de participación aporta el 15.4%. Estos van las entidades territoriales, educación, salud, agua potable y saneamiento básico según las disposiciones legales actuales.
Recursos propios de entidades territoriales. Los recursos propios de las entidades territoriales se estiman en 115.7 billones y están destinados a la confinación de proyectos que impacten el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Empresas industriales y comerciales del Estado. Estas inversiones se estiman por 57.8 billones. Se destacan aquellas provenientes del sector de minas, energías y transportes. Es importante considerar que dentro de estos recursos se encuentran los de las demás empresas estatales de índole territorial. El Sistema General de Regalías aporta el 3.1%. Los recursos de regalías proyectados por los 4 años del gobierno alcanzan 33.7 billones. Las estimaciones corresponden a componentes de inversión según los vitenios disponibles para realizar los proyectos de impacto regional que contribuyan a seguir mejorando los indicadores sociales de los territorios. En el sector privado, ellos aportan el 33.1%. Los recursos provenientes del sector privado se estiman en 363.2 billones. Estos recursos permiten apalancar inversiones públicas con un efecto multiplicador sobre la economía. Se destacan las inversiones en educación, minería, vivienda y salud. Y lo último son los recursos de cooperación internacional. Estos recursos provenientes del sector se estiman en 4.1 billones. Estos recursos están relacionados con los temas de paz. A continuación vemos unas cifras de los planes proyectados de este gobierno, los que están sólidos y los que están atrasados. Los sólidos son Dirección Nacional de la Inteligencia, va proyectado al 88.89%, Función Pública, el 81.16%, Relaciones Exteriores, 78.2%, Planeación Nacional, 75.8%, las TIC, 71.39%, el Turismo, 69.69%, el Trabajo, 69.48% y Cultura, 67.7%. Estos proyectos pues van ahí como casi cumpliendo. Y los atrasados son Salud, 48.67%, Ambiente, 47.81%, e Inclusión, 45.72%. Con esto deducimos pues que ya a puertas de cerrar este gobierno está muy difícil cumplir estas metas. A continuación le doy paso a nuestra compañera Sara, que nos va a hablar de este tema también. Muchas gracias. Hola, buenos días. Compañero Jason, ¿me dices por favor si están viendo mi pantalla? No, aún no. Bueno, espérame yo. ¿Ahora sí? ¿Me confirman si ahora sí ya están viendo la pantalla? No, todavía no. Listo, entonces espérame, yo cuadro acá, qué pena con ustedes. Para así ya empezar mi presentación. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Listo. Bueno, entonces, dando puerta a lo que decía mi compañero Jason, sí, de las metas que se habían propuesto en esta presidencia, vamos a hacer un análisis del plan de desarrollo y también de algunas estadísticas que hizo el DANE, digamos, en el sector empresarial, sí, del país. Bueno, en DANE nos dice que 9 de cada 100 empresas, ¿sí? Tienen posibilidad de ser legales y legítimas en el país, ¿sí? Esto es una cifra muy pequeña porque si constituyen en el país, pueden tener, digamos, esa legalidad y esa amplitud en nuestro país, ¿cierto? Y es algo que de pronto nos pone a analizar porque muchas de las personas en nuestro país emprenden, ¿sí? Les gusta más bien, digamos, trabajar con ellos mismos, a veces hasta con sus núcleos familiares, que de pronto trabajar para otras personas. Entonces, digamos que esto es una cifra muy pequeña, ¿sí? Y nos pone a analizar si realmente los gobernantes, ¿sí? O las personas, pues, que están a cargo de todas estas
estas gestiones si las están haciendo bien, ¿sí? Y esto también da paso a que el pequeño entonces empresario en Colombia no se siente cómodo, ¿sí? Digamos, pidiendo ayudas o asesorías a nuestro gobierno como tal, porque hay entidades, ¿sí? Que prestan servicios de acompañamiento. Una de ellas es la Cámara de Comercio. Ellos siempre prestan un acompañamiento como para que ustedes puedan crecer y saber más de cómo, digamos, fluir en su emprendimiento, pero mira que muchas de estas cosas tampoco las realizamos. También les quisiera hablar de esas 20 metas, ¿sí? Del Plan de Desarrollo Nacional que se propusieron, pero la verdad tampoco vemos como que mucho cumplimiento, tampoco se hicieron muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas era llegar a 2 millones de niños con educación inicial, aumentando un 67%. Pero digamos que este tipo de cosas no se pudieron cumplir tampoco por el tema de lo de la pandemia, ¿sí? La pandemia influyó mucho para que muchas de estas metas tampoco se cumplieran, porque pues al estar aislados y todo eso, digamos que hubieron proyectos que no se pudieron, digamos, iniciar. Hablarles un poco de los proyectos de vías, ¿sí? Habían unas construcciones en las regiones, iban a construir algunas obras, sí, iban a mantener otras, pero tampoco se pudo, digamos, lograr este equilibrio. Entonces, es bastante complejo, ¿sí? Porque las propuestas, digamos que algunas de ellas son muy buenas para el mejoramiento de nuestro país, pero no se cumplieron a cabalidad, ¿sí? También quisiera hablarles el análisis que se hizo al plan, sí, al Plan Nacional de Desarrollo. Inicialmente se estaba hablando de la legalidad, el emprendimiento y la equidad, ¿sí? Se supone que estos eran los pilares que se iban a lograr para que las pequeñas empresas como tal pudieran crecer en nuestro país. Sin embargo, no se logró, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta, como lo decía anteriormente, que muchas de estas cosas no se cumplieron gracias al problema que tuvimos con la pandemia. También hay que hacer un énfasis en que muchas de las empresas que llevaban, digamos, un tiempo en nuestro país normal, ¿sí? Cerraron y no volvieron a abrir porque la verdad es que fueron tantas las pérdidas que tuvieron que no pudieron volver a sostenerse, ¿sí? A iniciar. Entonces, la reflexión es educarnos más, ¿sí? En nuestro emprendimiento colombiano y no tener, digamos, ese miedo de hablar con otras personas, con nuestras autoridades, ¿sí? Para crecer en nuestros municipios o en nuestras ciudades donde nos encontremos, ya que Colombia siempre se ha caracterizado por ser uno de los países más emprendedores y esto nos abre paso eh, a que cada día nos conozcan más, digamos, por nuestras cosas buenas y tener en cuenta que al día de elegir nuestros gobernantes lo hagamos con conciencia. Esta es como mi invitación, mi presentación. Muchísimas gracias por escucharme.